Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a hacer una vez más una transmisión de la palabra de Dios. Anhela a nuestro corazón que sea de edificación para cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vez más lo leemos y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pues hoy vamos a hacer esta transmisión. Vamos a hablar acerca de cuando nosotros tenemos algún proyecto, alguna visión en lo natural, pero principalmente en lo espiritual. Y vamos a escudriñar algunas escrituras donde vamos a ver la importancia de poner todo en manos de nuestro Padre Celestial. Y dentro de todo esto nos vamos a dar cuenta que la fidelidad es muy importante. Ser fiel a Dios es tan importante y es parte de lo que nos puede llevar al éxito de nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en las empresas, en los negocios. En toda situación, Dios nos va a mostrar la importancia de que no perdamos la visión, que podamos recibir una visión revelada de lo alto. Por eso aquí la palabra del Señor dice, claramente dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin la palabra de Dios, cuando estamos hablando aquí de la profecía, estamos hablando de la palabra revelada de parte de Dios, lo que Dios muestra, lo que Dios nos hace sentir, nos hace ver, lo que Dios nos revela para poder caminar conforme su corazón y que va conforme lo que ya está escrito. Entonces dice aquí que sin profecía el pueblo de Dios, los hijos de Dios, dice que se desenfrenan. O sea que pues hacen lo que quieren, no hacen las cosas conforme el corazón de Dios, y por eso muchas veces hay fracaso en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de los hijos del pueblo de Dios. Entonces es por eso que es necesario que nosotros, cuando tengamos una visión, cuando nosotros tengamos un plan, un deseo, un anhelo en nuestro corazón, siempre lo pongamos en manos de Dios. Y dice aquí mismo en este proverbio 18, dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. En pocas palabras, cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios que ya está escrita, por esa palabra que es profética para todos los tiempos, entonces dice aquí que el que guarda su palabra, el que guarda la ley, su palabra, el que guarda los mandamientos, dice que es bienaventurado. Y yo creo que tú y yo y todos los que seguimos a Dios, todos los que quieren seguir a Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, queremos ser bienaventurados, queremos ser bendecidos, primeramente en lo espiritual. Entonces vamos a ver algunas escrituras en donde está claramente plasmado la palabra profética de que es bien importante llevar todos nuestros anhelos y las visiones que sean para nuestra vida, pero que sean, escúchalo bien, que sean reveladas de lo alto. Por ahí muchos siervos de Dios tienen por ahí escuchado algunos comentarios como estos, que dicen: yo no me muevo si Dios no va conmigo. Yo lo he dicho también muchas veces, no nos movemos si Dios no va con nosotros. Cuando nosotros mencionamos eso, no es porque queremos jactarnos de que Dios está con nosotros, simplemente queremos que nuestra visión, que lo que nosotros pretendamos hacer, no sea apartado de Dios, para que no fracasemos.
para que todo lo que hagamos, principalmente en lo espiritual, en las cosas de Él, en el reino de Dios, sean conforme su corazón y seamos respaldados por Dios y seamos bienaventurados, como dice su palabra. Entonces vamos a abrir otra escritura y vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. En el versículo, del versículo 5 al versículo 10. Capítulo 37, del 5 al 10. Y dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y los contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos nosotros, en esta escritura de Génesis, vemos a José. Vemos a José que Dios le da un sueño. En pocas palabras, Dios le da una palabra revelada. Por eso dijimos al principio que íbamos a dar esta palabra, ¿sí? Y el tema le íbamos a poner una visión recibida de lo alto. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, a José, que Dios le está revelando un porvenir. Dios le está revelando un futuro. Pero cuando Dios se lo revela, estaba con su familia, estaba con sus papás, y cuando Él se lo cuenta a sus papás y a sus hermanos empiezan a tenerle envidia. Sus hermanos empiezan a aborrecerle. Sus hermanos inclusive lo empezaron a rechazar. Inclusive su papá le llama la atención, lo dice aquí en la escritura. Entonces, esto pues, obviamente para José, si él no hubiera entendido que Dios le estaba revelando esto, tal vez él, en todas las cosas que iba a pasar, él a lo mejor se iba a dar por vencido. O decir: pues nada más se burlan de mí, ya no les voy a contar mis sueños, mi visión, ya no les voy a decir nada, y pues simplemente ya no voy a, es más, va a decir, ya no voy a confiar en nadie, me voy a guardar yo las cosas, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que José les muestra, les dice lo que Dios les mostró, pero sus familiares, sus hermanos y sus padres pues se pusieron en contra de él. Entonces aquí vemos nosotros en esta escritura la importancia de nosotros mantenernos totalmente agarrados fielmente, asidos, que es lo que significa asidos, es estar agarrado, estar sustentado, tomado de una manera fiel a la visión que Dios nos da desde temprano. Muchas veces a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor tú ya recibiste una visión de lo alto,
Tú tienes que meditar cuál es esa visión, primeramente en lo espiritual. Una visión, una revelación desde lo alto, desde temprano. O sea, ¿qué quiere decir desde temprano? Desde mucho más antes de que tú hagas las cosas con anticipación, como Dios lo hizo con José. Él estaba con su familia, Dios ya tenía un plan y tenía un propósito para su vida. Entonces, cuando Dios le da esta visión, aún José todavía no sabía exactamente lo que iba a pasar, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso es importante mantenernos agarrados cuando Dios nos muestra una visión. Para muchos puede ser locura, para muchos puede ser algo así como que no van a creer, se van a poner a lo mejor como se pusieron con José. Este está loco, esta persona no sabe lo que dice, está mal de la cabeza. Y muchas veces cuando nosotros hacemos caso a ese tipo de cosas, de situaciones que pasan a nuestro alrededor, no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, es importante que nosotros nos agarremos de una manera fiel de Dios, que no te apartes de ella, porque Dios puede hacer realidad tu visión. Dios puede hacer realidad el anhelo más profundo de tu corazón. Todos tenemos anhelos en esta vida, y yo el anhelo más grande de mi vida, para cada uno de los que seguimos a Dios, y por esta palabra, anhela mi corazón que tus anhelos sean primeramente en lo espiritual. Y lo vas a entender con las siguientes escrituras que vamos a ver. Vamos a entender por qué es importante primero ser fiel a Dios, primero tener una comunicación con Dios, tener una intimidad con Dios, que confiemos en Dios, porque tú y yo conocemos a un Dios vivo, conocemos a un Dios poderoso, conocemos a un Dios grande que puede cumplir los anhelos y los sueños más profundos de nuestro corazón. Mis amados hermanos, no se te olvide que nuestro Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo, y que está vivo, que Jesús está vivo, sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y ahí debe de estar nuestra confianza con total fidelidad, mis amados hermanos. La visión que Dios pone en tu corazón, la visión que Dios pone en tu corazón en lo espiritual, Dios lo va a cumplir. Pero no te apartes de esa visión, aunque pases por críticas, aunque pases por tribulaciones, aunque pases por pruebas, no te apartes de esa visión. Sé fiel a Dios, no quites tu mirada de las cosas de arriba, de lo celestial, que siempre esté tu mirada en las cosas de Dios, y que compruebes en ti mismo que vas caminando conforme el corazón de Dios todos los días de tu vida. Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles, si tú te mantienes fiel, Dios puede hacer realidad el anhelo de tu corazón. Y vamos a otra escritura ahí mismo en Génesis, en el capítulo 39, del versículo 4 al versículo 21. Dice así: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí
que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo ansió con su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén, gloria a Dios. Está larga la escritura. Aquí vemos, mis amados hermanos, vemos claramente en esta escritura vemos la historia de José. En la primera parte Dios nos mostraba que Dios le dio una visión a José, pero como sus hermanos tenían envidia, ellos empezaron a hacerle cosas no agradables a su hermano. Y si ustedes leen toda la historia, pues van a encontrar que José fue echado en un pozo. Sus hermanos lo echaron porque lo querían matar, porque no podían creer que él fuera a ser mejor que ellos. Había una envidia, a tal grado que lo vendieron como esclavo a un egipcio, y fue llevado hasta Egipto. Entonces, cuando fue llevado en Egipto, aquí vemos nosotros que Dios tenía los planes perfectos para él. Estuvo como esclavo, estuvo esperando, fue fiel a Dios. Le dijeron que adorara a los ídolos, que se postrara, y él dijo: solamente a mi Dios adoraré. Ahí vemos nosotros la fidelidad de Dios. Cuando vieron todo lo que acontecía, todo lo que pasaba con él, llegó el momento en que José le dieron todo el poder para poder gobernar. Y entonces vemos aquí que él empieza a trabajar con el rey, y a pesar de que la mujer del faraón, a pesar de que se le insistía y quería estar con él, José fue fiel. Fue fiel a las cosas que le habían encomendado hacer. Nosotros vemos aquí la importancia de mantenernos
fielmente tomados de la mano de Dios, de una manera constante. Y a pesar de que muchas veces podemos ser tentados por diferentes cosas, por diferentes causas en nuestra vida espiritual como natural, que nada de eso nos pueda mover para que nosotros podamos tener siempre nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, que nuestra mirada nunca se aparte de Él. Por eso decíamos al principio que es importante esperar los tiempos de Dios, y no importa lo que pasemos, no importa, ahorita lo vamos a seguir viendo. Aquí ya vemos que José empezó a pasar ciertas situaciones, empezó a pasar ciertas cosas en donde inclusive podemos ver que Dios aún lo podría estar probando. Nosotros muchas veces no sabemos los propósitos que Dios tiene para con nosotros con certeza, pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios, todas las cosas que hagamos, tanto en lo espiritual como en lo familiar, en lo natural, en el negocio, en lo que emprendamos a hacer, si es una visión de lo alto, siempre Dios va a estar prosperando las cosas y Él las va a ir haciendo como a Él le agrade. Muchas veces nosotros no vamos a saber ni por qué acontecen las cosas, por qué Dios bendice, y aún la manera de cómo bendice Dios, cómo nos prospera, de cómo hace que nosotros disfrutemos de estar en su reino, cumpliendo los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y eso solamente cuando nosotros no nos apartamos de la visión. Y aquí vemos, en esta escritura, vemos la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que José dice que era bello, que era hermoso. Y la mujer, pues yo creo que era una mujer que era la mujer del faraón, ¿verdad? Entonces era alguien que pues no era una mujer común y corriente, ¿verdad? Bien arreglada, con buena presencia, hermosa, ¿sí? Y pues le estaba tendiendo la trampa a José. Sin en cambio, vemos su fidelidad. Entonces, la fidelidad es bien importante, muy importante. Ahí en el versículo 4, ¿sí?, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Él controlaba absolutamente todo. Génesis 39, del versículo 7 al 9, que ya lo leímos. Ahí vemos nosotros que la fidelidad a Dios en todo lo que hagamos, no debemos de retractarnos, no debemos de dar marcha hacia atrás, y aun cuando nuestra visión tarde en llegar, porque muchas veces los planes que nosotros tenemos son muy diferentes a los planes que tiene Dios. Dios nunca va a tener los mismos pensamientos que nosotros, y más si nuestros pensamientos son naturales. Dios tiene pensamientos muy diferentes a nosotros. Entonces, Dios nos enseña con esta palabra la importancia de mantenernos fiel en todas las cosas, aunque las cosas retarden. Nuestra comunión con Dios es importante, porque si nuestra mirada la ponemos en las cosas que estamos haciendo o queremos hacer y queremos que se cumplan inmediatamente, vamos a fracasar, porque muchas veces nos podemos adelantar a las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso es importante nuestra comunión
para que la revelación siempre venga de lo alto, para que sea Dios el que nos esté guiando, que sea Dios el que nos esté dando las instrucciones de lo que vamos a hacer. Y aunque no lo veamos, y aun que Dios no nos dé instrucciones, si ya nos dio una revelación y hay una promesa, simplemente es esperar con fidelidad, amar a Dios con todo nuestro corazón, serle fiel, servirle, estar en las cosas de Dios y no dar marcha atrás. Eso es bien importante, mis amados hermanos. Aquí vemos, ahí estaba la tentación con José, sin en cambio, él siguió siendo fiel hacia Dios. En pocas palabras, no dio marcha atrás. ¿Cuál eran sus convicciones de José? Ser fiel a las cosas de Dios, no adorar a otros ídolos no adorarlos y no caer aquí en la trampa. Y aún ahí vemos en el versículo 20, mira lo que dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. O sea, le había dado todo. Ahora aquí viene una tribulación, viene una prueba para José. Y aún en todo eso, si vemos todo lo que está escrito ahí, José no renegó. José no dijo, ¿por qué, Dios? Mira, ¿por qué me estás haciendo esto? Mira, o sea, no, él simplemente se fue y estuvo ahí en la cárcel, y estuvo ahí esperando el tiempo que fuera necesario. Eso es importante, que lo podamos entender, hermanos. Ahí en el principio, cuando vemos ahí en el versículo 4 en adelante, vemos todo lo que Dios hizo en la vida de José. Ahí nosotros debemos de esperar el favor de Dios a la vista de la gente. El Señor otorga sus favores y da el triunfo a sus hijos, pero a los que son fieles. Ahí fue probado, fue fiel, ¿sí? Dios le dio todo. Y todavía lo probó ahí y lo llevaron a la cárcel y siguió siendo fiel José. Entonces no se te olvide, la fidelidad es muy importante. Vamos a otra escritura, ahí en Génesis en el capítulo 41, en el versículo 14 al 57. Génesis 41, del versículo 14 al 57, perdón. ...14 al versículo 57... está un poquito larguito, pero vamos a leerlo. Dice: entonces el faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasía en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, y llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo.
También las 7 vacas flacas y feas se subían tras ellas, y son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del vino solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño y el Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien al Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón y a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en manos de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Penea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo, toda la arena del mar, como toda arena del mar, mucho de extremo hasta a no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Aquí vemos, mis amados hermanos, que José, en la escritura anterior, lo habían mandado a la cárcel, y estuvo preso, y no estuvo renegando. Pero como Dios estaba con él, por cuanto fue fiel, lo enviaron a la cárcel injustamente, porque él fue fiel a Dios. No estuvo en la cárcel por haber fallado, sino que de una manera injusta él fue llevado a la cárcel. Y aún ahí él estuvo y esperó los tiempos, ¿sí?, en que Dios iba a hacer los planes para él. Y ahí estuvo esperando. Y vemos que Dios pone unos sueños ahí con el Faraón, que fue el plan de Dios para poder sacar a José de la cárcel y poder cumplir su propósito. Entonces, cuando lo saca, Dios se manifiesta y hace poner en el corazón del Faraón
el que él tenía que ser el segundo después de lo que es el faraón, el que iba a gobernar, el que iba a dar todas las instrucciones, el que iba a estar al mando de todas las cosas del faraón. Y ahí nosotros vemos claramente cómo Dios se manifiesta. No importa las tribulaciones que nosotros pasemos. ¿Cuáles son las tribulaciones más grandes que tú pasas? Miremos a José. José, todo lo que él estuvo pasando, allí cuando estuvo en la cárcel no fue nada agradable. Sin en cambio, aún en la cárcel Dios estuvo con él, porque aún ahí él estuvo siendo utilizado por Dios. Y entonces vemos nosotros que a pesar de que pasan circunstancias que son adversas hacia nosotros no debemos de dejar de ser fieles a Dios, porque Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Va a cumplir nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros anhelos en nuestro corazón si nosotros nos mantenemos fieles. José pasó sus pruebas en la cárcel, sin en cambio Dios estaba con él y lo levantó, lo honró y lo puso para que reinara en Egipto. Todos los bienes, todas las cosas, toda la confianza que le dio a el faraón a José. Imagínense nada más, le dio hasta esposa, le dio muchas cosas, tuvo hasta sus hijos y fue bendecido. ¿Todo por qué? Porque Dios iba a cumplir su propósito. Lo que Dios le había revelado a José, el sueño que le había revelado desde el principio, cuando él no sabía, cuando muchas veces él no entendía por qué sus hermanos no lo querían. José no entendía por qué lo echaron al pozo, por qué lo querían matar. José no entendía por qué lo vendieron, por qué lo tuvieron que desapartar de su familia por muchos años. Y podría parecerse que es injusto. Sin en cambio, para Dios eran los planes perfectos. ¿Cuáles son las tribulaciones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las cosas que has pasado en tu vida que pareciera que no es justo? Y que puedas preguntarte, ¿dónde estuviste, Dios, cuando yo estaba pasando esta situación? ¿Dónde estabas, Dios, cuando pasé esta otra situación, Señor? ¿Dónde estabas, Dios? Y que te hayas desesperado. Que muchas veces cuando estamos en pruebas y tribulaciones, que tú puedas haber pensado, creo que Dios no está conmigo, cuando Dios está contigo en todas las cosas que tú hagas. Y va a cumplir todos los anhelos de tu corazón, los deseos de tu corazón, si te guardas fiel a Él, si nos guardamos fiel a Dios, Él va a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Tendremos la certeza de que Dios es fiel cuando nosotros somos fieles con Él, porque dice su palabra que Dios honra a los que le honran. Bendito sea su nombre. Glorifico a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Entonces, con esa escritura debemos de creer que Dios es suficiente. El Señor nos ha dado los dones que necesitamos para que su propósito sea cumplido y se pueda realizar a través de ti, a través de lo que tú hagas, a través de lo que Dios te dé. Dios ya nos dio dones natos. Dios ya nos dio dones. Y Dios a lo mejor ya te dio a ti esos dones del Espíritu Santo, ese regalo extra todavía. Y debemos de tener nuestra confianza, mis amados hermanos, en Él. Él va a cumplir sus propósitos y va a hacerlo realidad. No importa las situaciones que pasemos, no importa las circunstancias. Muchas veces podemos ver que todo está perdido, que ya no tenemos sanidad, que ya no tenemos salvación, que ya no tenemos nada. Vemos que como si la tierra se abriera y nos tragara, que ya no tenemos esperanza. Pero fíjate y escúchalo bien, si tú eres fiel a Dios, Dios estará contigo. Dios te sostendrá en el hueco de su mano, porque tenemos un Dios que es poderoso y grande, y nunca te faltará.
lo necesario, nunca te faltará lo que tú quieres hacer en tu corazón, el anhelo más profundo de tu corazón. Dios lo cumplirá en su tiempo. Y vamos con la última escritura, ahí mismo en este capítulo 41, perdón, en Génesis 50, perdón, en el versículo 20, ya para terminar, y dice así: vosotros, vamos a leer desde el versículo 15 para entender bien el contexto. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dejará de pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Chequemos lo que dice aquí José. Vosotros pensaste mal contra mí. Desde cuando Dios le dio la visión, ¿sí? Desde el principio, los hermanos pensaron mal, los hermanos lo rechazaron y le hicieron muchas cosas. Y aquí les dice, mas Dios lo encaminó a bien. Chequemos lo que dice: mas Dios lo encaminó a bien. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que en nuestras vidas puede pasar, que pueden parecer que no son de Dios, que puede parecer como que si Dios nos quisiera destruir, como que si Dios quisiera, como si no nos quisiera, como si no nos amara. Pero dice aquí que todo lo que vieron sus hermanos que era mal, y que aún él mismo sí podría haber dicho: ¿por qué me pasa todo esto? Dice que Dios todo lo encaminó para bien, porque el único que sabe todos los propósitos en nuestras vidas es Dios. Y luego sigue diciendo, dice: para hacer lo que vemos hoy. Dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mis amados hermanos, es importante y necesario que nosotros confiemos en la soberanía de Dios. Dios es soberano y hace con sus hijos, hace con su pueblo lo que Él quiere, pero siempre con los buenos propósitos, cosas buenas para nuestras vidas. Muchas veces pasamos cosas porque nosotros nos estamos desviando del propósito, y Dios te cambia tus propósitos para guiarlos en sus caminos. Y por eso muchas veces vienen las pruebas, por eso muchas veces vienen las tribulaciones, porque nosotros no entendemos y pensamos que podemos hacer mejor las cosas que Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestra visión de lo que Él nos ha revelado, de lo alto, esa revelación de lo alto, cuando esperamos en Dios, cuando tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, Dios es fiel. Y vamos a confiar en la soberanía de Dios. Él hace todas las cosas, que todas las cosas trabajen para nuestro bien, que todas las cosas trabajen para tu bien, mientras permaneces fiel a su llamado y a su propósito. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Y vamos a resumir esta palabra, mis amados. Aquí vamos a ver, dice que José fue fiel en una visión en su vida, que le fue dada desde el principio. Y déjame decirte que cuando nosotros somos fieles a las visiones de Dios,
Todo esto nos va a apartar del pecado. Porque José creyó en lo que Dios había mostrado. Se mantuvo constante, esta palabra es importante, se mantuvo constante, fiel y leal hacia con todos los que con él se relacionaban, especialmente hacia Dios, en las instrucciones de Dios, en los mandamientos de Dios. Él procuraba no fallarle, él procuraba no pecar contra Dios. Nosotros como hijos de Dios, los que seamos fieles a Dios, vamos a poder disfrutar de su favor y del favor de los demás. Fíjate, aquí vemos que Dios estaba con José, pero también lo que miraban en José hacía que las demás personas vieran en él algo y confiaran en él, ¿sí? Y le daban a él lo que tenía que hacer. Era bendecido por parte también de las demás personas y podría disfrutar no solamente del favor de Dios, sino del favor de las personas que estaban a su alrededor. Por eso, ten la plena seguridad que si tú eres fiel a Dios, no solamente tendrás éxito en tu vida espiritual, también tendrás éxito en tus empresas, en tus negocios, en las visiones que tú tengas, si se las has puesto a Dios. Podrás ver realizada tu visión, podrás ser defendido, respaldado por Dios, y no importando las adversidades que hayas tenido que enfrentar, no importando las adversidades que podamos pasar, siempre Dios va a cumplir los anhelos más profundos de tu corazón. Y vamos a hacer una oración y que Dios bendiga esta palabra y que sea de bendición para tu vida. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque usted es bueno y bondadoso, Señor, porque no hay nadie como tú. Alabado sea tu nombre. Señor, ayúdanos, Dios, a mantenernos fieles. Ayúdanos, Padre Santo, a poder estar en comunión contigo, Señor. A tener, Padre Santo, la confianza de exponer delante de tu presencia, Dios, todos los anhelos de nuestro corazón, Señor, para que nos puedas revelar y mostrar todas las cosas que necesitamos hacer para no desviarnos de tu propósito, Señor, y para poder hacer las cosas, Señor, conforme a ti te agrada, Señor. Y aún, Padre Santo, para poder recibir de las bendiciones materiales en nuestras vidas personales, Señor, en nuestra familia, Señor, con nuestros hijos, Padre Santo, en los negocios que emprendamos, Señor, en todo lo que hagamos, Padre bendito del cielo, sea prosperado con esa visión que viene de lo alto. Que no nos apartemos, Señor, y que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y tribulaciones, a pesar de las adversidades, nuestra confianza siempre esté puesta en usted como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Creador. Bendito sea su nombre. Le damos gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.